Olá, como estão? Espero que hayan pasado una muy feliz Navidad con sus familiares. Claro, no pudimos reunirnos masivamente porque debido a la situación que estamos pasando, ¿verdad? Y se entiende. Pero no importa, hubo amor y hay amor. Y donde hay amor, todo se hace posible. La historia bíblica de la Navidad nos cuenta eso. Por amor, Él vino. Por amor, resucitó. Por amor, se quedó y está con nosotros. Pero la historia no termina ahí. Hay otros matices, hay otras historias dentro de la misma historia que nos dan un panorama más amplio, más directo, más claro de su gran amor por nosotros. En este domingo quiero comentarles qué pasó después de la primera Navidad. Entonces el sermón de hoy se conecta con el sermón de Navidad que vimos en el día 24. E quero que vayas comigo a Mateo. Vamos seguir a história, por favor. Mateo, capítulo 2, versículo 13. E a palavra diz assim: Después que partiram ellos quem? Pues los hombres sabios, los magóis, como vimos el día 24, que llevaron regalos al bebé. Después que partiram ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, lo que efectivamente sucedió. ¿Sabe o que es curioso aquí, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas de gracia y paz? Es que el ángel no dice toma tu hijo y a tu esposa. El ángel no dice eso. El ángel dice levántate, toma al niño y a su madre. Pero no dijo toma tu hijo y a tu esposa, porque pues no era su hijo, lo sabemos, del Espíritu Santo de Dios es. Y María todavía no era su esposa porque según la cultura judía, el matrimonio se consuma, digamos así, o se oficializa, si es que podemos usar esa palabra, después que la esposa da hijos al esposo. Todavía no habían tenido los hijos que tuvieron, y sí tuvieron hijos, claro, José y María, mínimo tuvieron 2 hijas, porque hubo una ocasión en que buscaron a Jesús en las escaleras del templo, estaba enseñando, y dijeron, maestro, tu madre, tus hermanos y hermanas están allá afuera. Sabemos que mínimo tuvo 2 hermanas, no sabemos sus nombres porque no están en la Biblia. Porque também é outra situação, há pessoas que ensinam que não, eram seus primos. Não, a palavra que se usa aí em grego é hermano e hermana carnal. Ou seja, não são seus primos, são seus hermanos. Isso não lhe quita a nada da divinidade de Cristo, como alguns podem pensar. Não, não, sim, tuvo hermanos e hermanas, lógico. José e Maria tiveram hijos depois que nasceu Jesucristo. Ok, então toma al niño a su madre y huye a Egipto. El cuadro tradicional, hermanos, hermanas, amigos, amigas de gracia y paz, el cuadro tradicional de Navidad que representa a María montada en un asno y José a un lado llevando a Belén. Ese cuadro es verdadero, pero está fuera de orden. El cuadro es verdadero cuando salieron hacia Egipto. Ahí sí tenían asnos y mucho más, como lo vamos a ver. Pero esse quadro de Maria montada en el asno y José y se dirigen a Belém, Belém está abajo, está la estrella de Belém y van señalando el camino. É muito bonito el cuadro, pero está fora de contexto, está fora de orden cronológico. El cuadro es verdadero, sí, pero después del nacimiento de Cristo, cuando huye más bien a Egipto, no antes. Assim como havia avisado a los sabios del oriente a não dar nenhum informe a Herodes, el ángel avisa a la familia para irse de ahí a un lugar más seguro. Los babilónicos no creían en ángeles. Lo vimos eso el jueves pasado, ¿verdad? Los babilónicos no creían en ángeles. Por eso les aparece una estrella. Eran astrónomos. Era una mezcla entre astrología y astronomía, ¿verdad? Ciencia y misticismo. Pero estudiaban las estrellas y los astros. Ellos no creían en ángeles. Pero después de haber estado en Belén, en la presencia de Dios en Belén,
todo había cambiado y entonces estaban dispuestos a creer sin reservas. Curioso el cambio que se da, ¿verdad? Así hace Cristo. Todo lo que Cristo toca, cambia y transforma. Los hombres sabios llegaron a Belén y no tocaron al bebé, pero ese bebé, el Hijo de Dios, les había tocado a todos ellos, simplemente por estar en su presencia. Así sucedió contigo y conmigo. La presencia hace la diferencia. Y ellos fueron cambiados y tú y yo también. Mateo 2:14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Era un viaje de aproximadamente 380 kilómetros. Y empezó de noche para no llamar la atención. José obedece al ángel, tan pronto despierta de su sueño y no esperó que amaneciera. Primero tomó al niño y después a su madre, obedeciendo cabalmente lo que le había dicho el ángel. Aquí algo muy curioso, vamos a entender un poco más ese pasaje. Los egipcios inventaron lo que conocemos hoy como aduana. La aduana es invención egipcia. Y conforme la cantidad de mirra que el extranjero llevaba, correspondía al tiempo autorizado para la permanencia en el país. La mirra determinaba el tiempo que permanecías allá. Es como hoy, sales de viaje, vas a otro país, te preguntan cuánto dinero traes. Algunos ni preguntan, pero es una pregunta que puede acontecer. Dependiendo de tu dinero, es la cantidad de tiempo que puedes quedar en el país. Los de migración calculan todo eso, pero la mirra era importante para ver cuánto tiempo te quedarías en Egipto. La mirra era muy importante. En Isaías 60, versículo 6, tenemos la lista de los regalos dados a Jesús. Es un poco más amplia de lo que te puedes imaginar. Isaías 60, versículo 6, tenemos la lista de los regalos entregados a Jesucristo. Escuche eso. Multitud de camellos te cubrirá. Escute isso. Multitud. Não eram 3. Essa gente não viajava de 3. Era uma caravana imensa. Pero imensa. Multitud de camellos te cubrirá. Dromedários de Madian e de Efa. Vendrão todos os de Sabat. Trairão ouro e incenso. E publicarão alabanzas de Jehová. La mirra pagava a entrada a Egipto. El oro y el incienso eran transportados en camellos. Escute bien eso. Les entregaron mucho más que oro, incienso y mirra. Entregaron mucho más cosas. Regalos de un rey. El oro y el incienso eran transportados en camellos y dromedarios debido al peso de su carga. Y la mirra seca era transportada en asnos porque era más ligera. Era más ligerita. Son regalos propios de un rey. Propios de un rey. El hecho de que gentiles hubieran ofrecido tales cosas tiene un significado profético, como leemos en el Salmo 72, versículos 10 y 11. Y la palabra dice así: los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones, o sea, regalos. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán. Amén. Eso es profético. Mateo capítulo 2, versículo 15, la primera parte dice así: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Y ya sé que estás pensando, pastor, pero no puede ser. ¿Cómo es posible que el que dio la orden para matar a los niños en Belén murió antes de que los niños nacieran? Bueno, es que el calendario que tenemos, el calendario juliano que tenemos está mal. No voy a entrar en detalles aquí, pero aparentemente Cristo nació 6 años antes de cuando nació. Pero dejemos eso atrás porque no es hoy esa discusión. Lo que importa es que nació. Quizá no haya sido el año ni la fecha, y seguramente no fue. Sabemos que Cristo nació por marzo, abril, mes de Nisan, la primicia del calendario judío, y Él es la primicia de todos nosotros. Pero no importa cuándo nació, lo que importa es que nació. El oro, dado por los sabios del Oriente, sirvió para sostener a la familia en Egipto. El incienso en polvo era una medicina conocida en países orientales para curar los cólicos de los niños y era un antiséptico natural.
todo lo que Deus hace, lo hace perfecto, imagínense. En Egipto estaban en medio de una sociedad idólatra, estaban lejos del templo del Señor, pero José y María tenían con ellos al Señor del templo. Isso é mais que suficiente. Mateus 2, versículo 15, la segunda parte dice assim: para que se cumplisse lo que dijo el Señor por medio del profeta, quando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Uma profecia, de Egipto llamé a mi hijo. Según su costumbre, Mateus cita el Antiguo Testamento para legitimar el nacimiento de Jesucristo como Mesías tan esperado. La espera havia terminado e Mateus se refere muito ao Antigo Testamento para legitimar o nascimento de Jesus como o Messias esperado. A maioria das citas que encontramos em Mateus referentes ao Antigo Testamento não provém da Septuaginta. A Septuaginta é a tradução, del hebreu ao grego, pero Mateus hizo su própria tradução. O mesmo Mateus hizo a tradução para que quedara claro que ele estava falando del Mesías, el Salvador prometido para Israel y para el mundo. La profecía mencionada ahí está en Oseas 11, versículo 1, y dice así: cuando Israel era muchacho, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí hay dos situaciones. El profeta habla que Dios llamó a Israel de Egipto para darle libertad en el Éxodo, con Moisés adelante, acuérdense, cuando todavía no existía Israel como nación, y llamó a su hijo de Egipto para libertar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Ambos llamados implican libertad. Aquí habla de un viaje de Egipto a la tierra prometida, de la tierra prometida a Egipto y de regreso, pero se refiere al Señor. La primera parte se refiere a Israel como nación en el Éxodo, y la segunda parte de Oseas 11:1 se refiere a esse llamado de quando Jesus foi com José e Maria a Egipto, se quedou allá por seguridade, e quando regressou a Israel. Mateus capítulo 2, versículo 16. Herodes entonces, quando se viu burlado por los magos, se enojou muito e mandou matar a todos os niños menores de 2 anos que havia em Belém e em todos os alrededores, conforme ao tempo que havia inquirido de los magos. Já sabemos o processo, o viaje, quanto tempo tardaram. Herodes não sabia especificamente quem era Jesucristo, então mandou, perdão por a expressão, mandou matar parejo todos os niños de 2 anos para abaixo muertos. El hecho de que Herodes mandou matar a los niños menores de 2 anos se relaciona a la respuesta de los hombres sabios quando Herodes les pergunta quando haviam salido del oriente para chegar a Belém. Mateus 2, versículos 17 e 18. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, quando dijo: voz foi oída em Ramá, grande lamentação, lloro e gemido. Raquel que llora a sus hijos e não quis ser consolada porque pereceram. Outra vez Mateus cita um passagem do Antigo Testamento para legitimar o nascimento de Messias, e nesse caso se trata de Jeremias 31, versículo 15, que diz assim: assim ha dicho Jehová, voz foi oída em Ramat, llanto e lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos e não quis ser consolada acerca de sus hijos porque pereceram. ¿Por qué eso tiene importancia para nosotros? Escuche bien lo que te voy a decir. La ciudad de Ramá, mencionada aquí, estaba situada a 7 kilómetros al norte de Jerusalén. Pero la tumba de Raquel, que también se menciona aquí, esposa de Jacob, está a tan solo 1 kilómetro de Belén, donde fue la matanza de los niños. El pasaje de Jeremías se refería principalmente a los cautivos de Jerusalén, cuando pasaron por Ramá en camino a su exilio en Babilonia, en el año 586 a.C. El llanto inconsolable de las madres que perdieron sus hijos en Belén a causa de la matanza de Herodes se compara de Raquel por los hijos de Israel. Esa es la comparación histórica que hace Mateo. Mateo 2, versículo 19 al 21. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño.
Es el camino, el viaje de regreso, ¿verdad? Versículo 21, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. ¿Sabe lo que más me impresiona en toda esa historia? Es que no hay una sola palabra registrada en la Biblia dicha por José. Si ves la historia bíblica, no vas a encontrar una sola palabra mencionada en la Biblia que haya salido de la boca de José. Es impresionante, ¿no? Sí, pero su silencio y su obediencia a Jehová son dignos de ser imitados por todos nosotros. Obedecí de inmediato. Obedecí de inmediato cuando descubre que María está embarazada y piensa en escribir la carta, como ya mencionamos, ¿no? La carta de divorcio. El ángel le dice, no temas tomar lo que hay en María, porque del Espíritu Santo de Dios es. Y José lo tomó, sabiendo que no era su hijo. Sabiendo que no era de él, probablemente de él. Después toma al niño y a su madre, vete de aquí, se fue. Después toma al niño y a su madre y regresa y regresó. O sea, lo impresionante aquí es el silencio, la humildad y la obediencia de José. Aunque no hay una sola palabra dicha por él, su silencio habló más que 1000 palabras. Él obedecía. Él entendía el concepto y cuando Dios habla hay que obedecer. Y que esa lección se quede con nosotros también, ¿verdad? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado algo e intentamos razonar, intentamos elucidar lo que Él está hablando? Conozco una persona que está perdiendo mucho tiempo de su vida porque intenta entender todo lo que hay en la Biblia. Yo le he dicho, nunca lo vas a entender, nunca lo vas a entender. Y él se frustra, esa persona se frustra porque no puede entender la Biblia, porque intenta entender con su conocimiento, con lo que piensa que es, con su intuición, y no es así. Eso es por fe. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Así como el silencio de José habla, y habla mucho, la palabra Trinidad, aunque no esté en la Biblia, también nos habla. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra Trinidad como tal no está en la Biblia. Pero el concepto está desde Génesis a Apocalipsis. Por eso decide en quién vas a creer, en ti, en lo que sabes, o en Dios y en lo que Él sabe. ¿Verdad? Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Otra vez José dirigiendo a esa familia. Además, ¿te puedes imaginar la presión que sentía José? Porque era el cuidador del Mesías. Bueno, no es que Dios necesite ser cuidado, Él es Dios. Pero Jesús se encarnó y era un bebé, era un niño. Y demandaba cuidado de los papás. Y hablo con los papás que me están viendo. O sea, tenemos hijos y cuánto nos preocupamos por ellos. Bebés pequeños, grandes, lo que sea, siempre nos preocupamos por nuestros hijos. ¿Te puedes imaginar lo que pasaba por la cabeza de José sabiendo que ese bebé que él transportaba de un lugar a otro era el Mesías prometido? Mucha presión, ¿verdad? Un hombre de carácter. José tenía un carácter increíble. Era honesto. Por lo tanto, el pasaje nos menciona que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su papá, de Herodes. Y avisado en sueño también por miedo, no fueron de donde salieron, sino a Galilea. Al llegar a la frontera de Palestina, José se enteró de que en Judea estaba reinando Arquelao como sucesor de su padre. Y eso lo llenó de temor para regresar a este lugar y establecerse. Su idea era regresar a Belén, porque José pensaba, ese bebé es de la familia de David y tiene que vivir en la ciudad de David, que es Belén. Pero no fue posible. No fue posible. Por eso lo atemorizó a regresar a este lugar para establecerse. Déjame explicarte algo. Arquelao. ¿Quién era Arquelao? El nuevo rey era peor que el anterior. Era peor y más cruel que su papá. Y de hecho era el más cruel de los hijos de Herodes el Grande. Flavio Josefo fue un historiador judío
romano judío. Y Flavio Josefo cuenta que inmediatamente después de ocupar el trono, Arquelao ordenó la masacre de 30,000 personas. 30,000 de inmediato. Su primera edicto como rey fue sentenciar a muerte 30,000 personas. Segundo él, sus enemigos. Segundo él, sus enemigos políticos. José había decidido regresar a Belén para ubicarse en este lugar, siendo que Jesús era de manera única el hijo de David, del linaje de David. Lo más adecuado había sido que se criara en Belén, la ciudad de David. Pero se fue a Galilea, porque Belén era dominio de Arquelao. La familia descendió por el camino de Jericó, cruzaron el río Jordán, establecieron al sur del lago de Galilea. El territorio estaba bajo el dominio de Herodes Antipas, otro hijo de Herodes el Grande, pero no tan cruel como su hermano Arquelao. Se establecieron en Nazaret, una villa tan significante que no es mencionada en el Antiguo Testamento y usada como referencia a algo sin importancia. O sea, cuando alguien quería decir que eso no importa, eso es como Nazaret. Y se menciona en Juan capítulo 1, versículo 46, y dice así la palabra: de Nazaret puede salir algo de bueno. Aquí hay algo muy curioso, porque es la plática de Felipe y Natanael. Felipe comenta a su amigo Natanael: oye, yo conocí el Mesías es real, ven, te lo voy a presentar. Y Natanael le pregunta: ¿de dónde viene esa persona, ese hombre? Y cuando Felipe le menciona que de Nazaret, inmediatamente Natanael le dice: de Nazaret puede salir algo de bueno. Es curioso porque Jesús había nacido en Belén, criado en Nazaret. Le decían Jesús el Nazareno. Pero déjame explicar qué significa eso. Mateo 2, versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Bueno, aquí hay una confusión. Mateo no menciona el nombre de ningún profeta, sino que habla de profetas. Ve el pasaje: por los profetas, dicho por los profetas. No menciona uno, menciona los profetas. Los que nacen en Nazaret son llamados nazarios, no nazarenos. Entonces, ¿por qué Mateo menciona y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría sido llamado Nazareno? Pero los que nacen ahí, los que son de Nazaret, no son llamados nazarenos, sino nazarios. Los que nacen en Nazaret eran conocidos como nazarios. Jesucristo no era nazario porque no había nacido ahí, y tampoco era nazareno porque no vivió como uno. Los nazarenos hacían el voto de nazareo, significa no cortaban el cabello por un tiempo, se cumplía el voto y cortaban. Cristo no hizo tal voto. Entonces no era nazario porque no había nacido en Nazaret, ni era nazareo porque no tenía el voto nazareno. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué se dice que sería llamado nazareno? ¿Verdad que es un poco más complicado? Pero no, es muy sencillo. La palabra aquí es netzer. Netzer, sería llamado netzer. Pero por algún problema, y no quiero acabar con tu fe, pero por algún problema en la traducción del siglo XVI se colocó en español nazareno, pero no, la palabra no es nazareno, es netzer. Netzer, aquí la palabra es netzer, significa una raíz pequeña y sencilla que da origen a un árbol enorme y fuerte. Era netzer, será llamado el netzer. Cristo es el netzer. Nació de una manera tan humilde, pero hoy millones de personas lo siguen en todo el mundo. Es la misma palabra usada en Isaías 53, de versículo 1 al 3, y dice así la palabra: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
e sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová? Subirá qual renuevo delante de él, e como raíz de terra seca, não há parecer em él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado e desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. E como que escondimos de él el rostro, foi menospreciado e não lo estimamos. Por isso, a alguém humilde, pero poderoso, em hebreu, ele disse necessário. Por isso el Netzer, porque Jesus nasceu de maneira muito humilde, pero sempre foi todo-poderoso. Eu sempre he dicho, todo o que é grande hoje, nasceu sendo pequeno. Cristo nasceu como um bebê, humanamente hablando, por supuesto. Pero cresceu como homem, como cordeiro, como salvador, e é nosso Deus. Por isso a palavra será chamado Netzer, não Nazário, tampouco Nazareno. Foi um pequeno deslize, então, desde há 2000 anos se predica algo que não é. Ele é Netzer, uma raiz pequena e humilde que dá origem a um árbol enorme, forte e poderoso. Assim é nosso Jesucristo. A palavra providência denota sostener a vida. ¿Ok? Providência é sostenimento de vida. E se aplica no caso de José, Maria e o niño Jesús. Há 3 aspectos de la providência de Deus em nossas vidas, comparando com o que passou com essa família. Número 1, preservação. Ele nos guarda de destruição. Te ha guardado a ti, me ha guardado a mim, e nessa situação que vivemos a nível global, nos ha guardado. Número 2, provisión. Ele suple para nossa existência, assim como supliu para o viaje dessa família de um lado a outro. E número 3, governo. Ele dirige nossos passos. E outra vez, assim foi como ele falou com José, sendo a cabeça José, e José lhe obedeceu em todo. Então, a providência de Deus em tu vida e em minha vida, amado hermano, hermana, amigo e amiga de graça e paz, tem 3 aspectos: preservação, provisión e governo. Podemos ver aqui 3 maneiras acerca de como Deus guia e protege a seu povo. E quero que ponga muita atenção. Há 3 maneiras de como Deus guia, protege a seu povo. Número 1. Deus não protegeu a José, a Maria e ao niño sin a cooperação de ellos. A proteção exige obediência. ¿Queres proteção de Deus? Pues obedece a Deus. Se José não hubiera obedecido ao Senhor, a história seria outra. Número 2, a fim de cumprir sua vontade, Deus permite que sucedam coisas difíceis de entender em nossas vidas. Há coisas que não vamos entender. Acuérdate que o 97% de tu vida não está bajo tu controle. Só controlas o 3% e a vezes lo hacemos mal. Por isso Deus permite que sucedam coisas em nossa vida, pero não entendemos nesse momento. Literalmente Jesus começou sua vida como um refugiado em um país estrangeiro. Assim de sencillo. Cristo começou sua vida, aún sendo bebê, como um refugiado em outro país. E número 3, Deus sempre nos protege, aún de peligros que nem conhecemos. Quando a família regressa de Egipto, se dirigem a Galileia, porque Arquelau, hijo de Herodes, reina em Judeia, já lo vimos. Nós sí sabemos de lo que nos ha protegido, pero te has puesto a pensar a quantidade de peligros de los quais Ele nos ha protegido e nem conta nos damos todos os dias. Vivimos na Cidade de México, uma cidade não perigosa, pero sim majestuosa em todos os sentidos. E há pessoas nessa cidade que saem na manhã e não sabem se regressam na noite. Por isso, sempre devemos dar graças a Deus por sua proteção de coisas que, se sabemos, pela maioria delas, nem conta nos damos. Esse é nosso Deus, que nos protege de Navidad a Navidad. Não é de Navidad em Navidad, não, é de Navidad a Navidad. Ou seja, sua proteção abarca todo o ano e toda a vida. Vamos orar.
Amado Senhor e Salvador Jesucristo, graças porque nasciste. E graças, Senhor, porque viniste a pagar um alto preço por todos nós. Naciste como um bebê, Senhor, pero esse bebê cresceu. Humanamente hablando, cresceu. Se transformou em um homem, em el Cordero que quita o pecado del mundo. Gracias, Senhor Jesús, porque la cruz exigía el pago. El pago fuiste tú, eres nuestro regalo de Navidad, eres la Navidad y el regalo de Navidad, Señor. Para morir naciste. Naciste para nosotros y moriste por nosotros, Señor. Ocupaste nuestro lugar en aquella cruz. En algunos días, Señor, empezaremos un nuevo año en tu presencia. Colocamos en tus manos, Señor, todo el otro año, el año que sigue, en tus preciosas y hermosas manos, porque tú ya sabes cómo va a empezar y cómo va a terminar ese año, nosotros no. Así como guiaste a esa familia, así como guiaste a José, Señor, que podamos tener el mismo sentido de responsabilidad, de obediencia que tuvo José. Ayúdanos a ser como él, Señor. Ayúdanos a ser como tú, en amor, en obediencia, y también José, que no exigía explicaciones tuyas, simplemente te obedecía, Señor. En sus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Disfruten ese domingo en la presencia del Señor. Ya saben que estamos en semáforo rojo hasta el 10 de enero. O sea, el día 10 no hay culto. El día 10 incluye el periodo de receso. Quero que entendam isso. Pero vamos adelante com Cristo. Com Ele há confiança. E hablando de enero, quero comentar-lhes algo. Em Graça e Paz, desde que foi fundada a igreja, há 10 anos, o mês de enero, em Graça e Paz, é conhecido como o mês da vitória. É o mês de ayuno e oração. Acuérdense, hermanos e hermanas de Graça e Paz, e amigos e amigas que todavía não estão em Graça e Paz, pero estão invitados a vir a Graça e Paz, para crescer em Cristo, para crescer como um mexicano lleno de ética cristiana. Isso lo vas a encontrar em Graça e Paz. Isso encontrarás em nossa igreja, te lo puedo asegurar. Porque a palavra que se predica aí não é minha palavra, é palavra de Deus. E Deus nunca se equivoca. Aunque eu possa equivocar-me, Deus nunca se equivoca. Por lo tanto, o mês de enero é o mês de ayuno e oração em Graça e Paz. Como sucede isso? Escoge um dia del mês de enero e ayuna. Pero tem que ser um ayuno de 6 a 6, um ayuno de 24 horas. Esse ayuno me refiro. Então, escoge um dia e ayuna. Ayuna por México. Ayuna por tu família. Ayuna por ti. São necessidades. E outras necessidades que quizá apareçam em tu vida, ¿verdad? Pero escoge um dia. Eu te invito a que lo haga. Desde hace 10 anos lo hacemos. E é um mês de muita luta, pero um mês de vitória. E todo começou porque antes de abrir Graça e Paz, orando al Señor, yo ya tenía la idea de Graça y Paz, pero Dios me dijo, si me das el primer mes, yo te daré los otros 11. Y yo entendí que el primer mes es enero, la primicia. Entonces dedicamos el primer mes al Señor con ayuno y oración. No vas a ayunar 30 días. No, escoge un día de enero y ayuna. Y ayuna. Por lo tanto, está el calendario. Abre o calendário, ora e escorre um dia. Há pessoas que dizem, pastor, eu quero ayunar todos os miércoles del mês. Fantástico, adelante. A intenção é que es cobrir todo o mês de enero, cobrir todo o mês de enero com ayuno e oração. E hemos visto respostas increíbles, hemos visto milagros. Entrando em enero, nos primeiros dias de enero, já hemos visto milagros. Vamos outra vez por el mismo, vamos a entregar enero en las manos del Señor. Entonces, Iglesia Graça y Paz, el calendario sigue, eso no se va a mover. El mes de enero es el mes de la victoria en Graça y Paz, ayuno y oración. Escoge tu día y oremos y ayunemos juntos. Hay poder en Cristo. Que Dios te bendiga.